Recording in progress. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en vivo, totalmente gratuita, una transmisión en vivo. Saludos, Cristina, qué gusto saludarte. Una sesión totalmente en vivo para las personas que están en nuestros grupos, nuestras comunidades de Telegram y de WhatsApp. Recuerden que si ustedes quieren estar en estas sesiones y elegir los temas que vamos a estar revisando, pues pueden solicitar entrar a estas comunidades. Seguramente, si es así, es porque ustedes se enteraron por algo, referencia de alguien o porque vieron esto en nuestras redes sociales. Y entonces, bueno, están viendo esto ya de manera grabada. Y pues bueno, eso también está bueno, pero pues pueden tener mayores beneficios si se incluyen a las comunidades en donde van a poder estar en estas sesiones en vivo para comentar, para compartir, para hacer preguntas y además van a poder votar por los temas que vamos a estar trabajando semana con semana y van a recibir descuentos súper especiales para quienes pues estén en estos grupos. De hecho, algunos cursos ni siquiera los anunciamos en nuestras redes sociales, es solamente, exclusivamente para las personas que están en nuestros grupos. Bueno, como saben, cada semana hacemos una encuesta y determinamos cuál es el tema que les interesa más a ustedes. Hace 2 semanas que no hacíamos sesiones en vivo porque anduve de viaje, viajes muy ilustrativos, por cierto, cosas que incluso ya podré después compartir en su debido momento, todo lo que he aprendido en estas semanas de mucho trabajo personal, pues en los cursos y en las sesiones que hagamos. La vez pasada que hicimos la encuesta, teníamos 3 temas, que era sueños iniciáticos en chamanes de Puebla, eh, que fue el tema ganador. 17 votos, pero bueno, pisándole los talones estaba, bueno, más o menos, estaba Buzón de Sueños para poder trabajar temas, sueños de ustedes, si es que les interesaba. En tercer lugar, con muy poquitos votos, estaba Lobo Flor de Puerco de Arturo Mesa Espinosa, un fragmento de una novela sobre sueños. Es una novela más bien sobre brujería, sobre hechicería, sobre seres que se transforman. Es una novela fascinante, con una capacidad em, de transmitir el lenguaje de personajes, de crear, darle vida a seres a partir del texto. Estoy fascinado con esta novela. No la he terminado de leer, la he estado leyendo. Además, bueno, siempre estoy leyendo varias cosas a la vez, pero en este caso esta novela me tiene encantado. Y pues les quería compartir un fragmento que me parece que queda muy bien para ciertas concepciones sobre los sueños en los pueblos originarios y que, bueno, era una propuesta que no tuvo mucho eco. Yo he estado poniendo en las encuestas, si ustedes se han dado cuenta, algunos temas de literatura, porque mi intención es compartirles literatura ahora que he estado de nuevo regresando a este capricho de mi corazón, ¿no? Un poco la poesía y la narrativa, o hasta incluso el ensayo literario, pero bueno, no ha tenido no ha pegado mucho, pero bueno, yo creo que todavía podemos insistir. De hecho, la sesión que vamos a ver el día de hoy fue una sesión que nos costó mucho trabajo que saliera porque pues les interesaban más otros temas y finalmente este fue el día que pegó esta sesión y yo me la estoy saboreando desde que vimos que iba ganando. Es un gran tema y es un libro, de hecho, bueno, a ver, les voy a compartir la imagen del texto donde fue, em, donde lo extrajimos el fragmento. Es un libro que se llama Iniciaciones chamánicas. Este no se encuentra en internet, de Antonella Faghetti o Fagetti, no sé cómo sería la pronunciación correcta. Me imagino que sería Faghetti, pero bueno, en español sería Fagetti, ¿no? Eh, Y hay aquí, se llama Iniciaciones chamánicas, el trance y los sueños en el devenir del chamán. Entonces, a lo largo de todo el texto, esta autora nos va relatando estudios que hace, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla. Creo que no solamente ahí, pero
sobre todo ahí hace estos estudios y va encontrando testimonios y va recabando datos de cómo identificar a las personas que van a ser chamanes en el futuro, las personas que van a manifestar ciertos dones, ciertas habilidades, y esto pues se va identificando desde la forma en cómo nacen, eh, ciertas experiencias místicas, algunas cualidades, algunas habilidades que presentan las personas incluso desde muy tempranas edades, pero una característica también es por el tipo de sueños que tienen estas personas. A partir de eso, esas personas pueden desarrollar cierto nivel de conocimiento, ¿no? De curandería o de curación, em, ciertas habilidades, ¿no? Chamánicas o incluso nahualísticas, podríamos decir. Esta imagen la hizo Betty con ayuda de otra compañera que se llama Maya, que pues estoy muy sorprendido, me pareció muy bonita. Entonces, bueno, no quería dejar de agradecerles en público por su excelente trabajo. Y bueno, antes de iniciar, pues por supuesto, el comercial de esta semana. Esta semana vamos a anunciar a partir de mañana en las comunidades que el curso que ustedes eligieron como el próximo que quieren que lancemos o relancemos, porque ya lo habíamos dado una vez, esto fue en 2021, si no mal recuerdo, en diciembre de 2021. Meditación de Poder, que es un curso basado totalmente en el método Silva. Por ahí tal vez agreguemos algunas cosas nuevas. Hice yo unas pequeñas modificaciones, muy pequeñas en las meditaciones del método Silva, y bueno, pues vamos a estar trabajando este método muy famoso, muy mágico, muy poderoso para programar cosas, para hacer que lo que meditemos y vemos en esa pantalla mental, sobre todo en la que se basa el método Silva, podamos fijarlo y producirlo, además de ciertas herramientas para potenciar esta forma de meditar, que no es otra cosa que soñar despierto, ¿no? Es decir, las meditaciones de poder son una forma de sembrar sueños, pero sin tener que ir a dormir, aunque se pueden utilizar también para antes de dormir. Entonces, bueno, esta semana vamos a lanzar Meditación de Poder, el curso basado en el método Silva, y pues van a recibir obviamente esta semana los mejores descuentos por ser la primera semana de promoción. Bueno, vamos a comenzar, insisto, esta sesión me la estoy saboreando. Es un texto muy bonito, es un fragmento muy largo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo tengo que ocuparme hasta las 9, entonces tenemos un poquito más de hora y media para trabajar. Si ustedes tienen ese tiempo, yo me sigo, ¿no? Hasta las 9. Ok, los sueños iniciáticos. Ya saben, pueden interrumpirme si quieren comentar o preguntar algo. Desde la infancia, doña Antonia manifestó indudables señales del don. La Virgen se le aparecía en sueños y le mostraba su trabajo con las hierbas y la instruía sobre cómo llevarlo a cabo. Esto de seres que se aparecen en los sueños e instruyen a las personas en cómo trabajar ciertas cosas, lo he visto con personas con las que yo me he entrevistado, con las que he podido platicar, e incluso conozco una persona que vive en Oaxaca que desarrolló una mezcla de plantas que incluso por sí solas no son, no alteran la percepción, pero que en conjunto producen una alteración, y es algo que pues él modestamente no dice que él lo haya inventado, sino que se lo dictaron, y justamente en sueños, en ensoñaciones. Es una cosa muy sorprendente. Yo mismo he tenido experiencias de cosas que he aprendido en sueños. Entonces, esto es una forma de poder encontrar a alguien que tiene cierta conexión con estas cosas, ¿no? Y que yo creo que cualquiera lo puede tener, pero digamos, en estos contextos no todas las personas lo podían desarrollar, o no todas las personas eran elegidas para desarrollarlo por algún maestro o maestra. Desde los primeros años de vida, a la par que recibía los mensajes de la Virgen, se sintió segura para entregarse de lleno a su oficio de curandera. Es común que el don, es como en el libro anuncia, ¿no? Esta forma de habilidades, ¿no? Chamánicas. Es común que el don sea anunciado en un momento específico de la vida del elegido, pero no es tan frecuente que ocurra en la infancia. Es más probable que suceda en la juventud o en la adultez. Para los varios hombres y mujeres, el llamado sobrevino entre los 12
o 14 años, edad que hemos apuntado como decisiva en la vida de los futuros chamanes. Esto lo dice en otro apartado. O entre los 30 y 40 años. Es improbable que sea más tarde entre la edad adulta y la vejez, porque el don se desperdiciaría, dado que el elegido le quedaría menos tiempo de vida para ejercerlo. Un episodio insólito, difícil de comprender y de explicar, irrumpe en la vida del neófito e imprime un cambio radical no solamente en su vida, sino en su ser. Existen varias formas de percibir lo que podemos conceptualizar como un llamado, que acontece con más frecuencia a través de un sueño iniciático o, en casos menos usuales, por medio de la muerte iniciática. Esto es algo que va a trabajar más adelante en este capítulo, que no vamos a revisar en esta sesión, pero que es interesantísimo. Pero bueno, lo adelantamos un poquito, ¿no? En casos menos usuales, por medio de la muerte iniciática. De hecho, ahora se puso muy de moda, bueno, tiene rato que se puso muy de moda, más que de moda, que se hizo famosa, ¿no? La imagen y el nombre de una curandera, no sé cómo llamarle con el mayor de los respetos, eh, eh, mujer de conocimiento yaqui, ¿no? Llamada Doña Petra, ¿no? Que a mí me comentaba alguien, yo no he visto ese video, pero me decían que Doña Petra en un video que había dicho que ella ya había muerto, que ella estaba muerta. Sin embargo, claro, esto puede sonar a, ¿qué es esto? Esto es espeluznante, es un zombie, regresó de entre los muertos, pero yo creo que remite a esto, a la muerte iniciática, que no, insisto, no vamos a revisar acá, pero que es una experiencia de muerte y las personas que han pasado por ahí suelen decir, yo morí tal fecha, yo morí hace tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que ver con una concepción del chamanismo, del nahualismo, de esta noción mágica, esotérica, espiritual de los pueblos originarios que cuando se dice así, pues puede sonar muy inverosímil a charlatanería, pero que tiene que ver con todo un contexto, con un aparato conceptual que no es habitual entre los occidentales, la gente mestiza, ¿no? Entonces, en ambos sucesos, estos sueños o la muerte iniciática, la persona recibe el aviso de la divinidad que ha sido elegida para curar. No se trata de una invitación a ejercer un oficio, sino de un aviso. ¿Se dan cuenta? No le están diciendo, oye, ¿te gustaría? No, no, a ver, usted se va a dedicar a tal cosa. Una advertencia que deja poca posibilidad de elección al elegido. La orden es perentoria y debe ser acatada. Si se resiste, las divinidades le obligan a aceptar el don y a asumir su nueva condición por medio de visiones, revelaciones, sueños recurrentes que a menudo se vuelven insoportables, acompañados también de alucinaciones auditivas. Voces insistentes, sin rostro, se dirigen al neófito para exhortarlo a emprender el camino que le ha sido asignado. Yo conozco experiencias de más bien de gente a la que sí ha sido invitada en sueños, por ejemplo, ¿no? Incluso esta persona de Oaxaca, la revelación que tuvo fue una invitación y tuvo que elegir. Y cuando eligió, empezó este camino que tuvo. Pero bueno, me imagino que no sé si sea cosa de otros contextos o de otros conocimientos en donde no se pueda elegir, no lo sé. En algunas ocasiones, el medio de persuasión es la enfermedad, que bueno, la enfermedad muchas veces tiene condiciones chamánicas, divinas, ¿no? Espirituales. El medio de persuasión es la enfermedad que se prolonga a veces por años, tantos cuantos el individuo aplaza su decisión. Estas medidas extremas se comprenden porque quizá sin la intimidación, la persecución y el asedio, varios rechazarían el regalo divino por diferentes motivos, por modestia o por pena en considerar aparecer de la noche a la mañana como sanadores, por no estar a la altura de tal mandato o simplemente por la carga que su ejercicio implica. No obstante, si el don es rechazado, se desperdicia y se desaprovecha, y esto no es permitido, es inaceptable. Que eso también tiene que ver con una concepción en los pueblos originarios respecto a la ofrenda, al ofrendar. En los pueblos originarios, cuando alguien ofrenda algo a otra persona, es algo que no se puede rechazar. Si uno va a la casa de alguien y
esa persona nos ofrenda algo, no nos está regalando, no nos está convidando, nos está ofrendando algo, siempre esa ofrenda es algo de mucho valor. Las ofrendas son cosas que son elementos que expresan respeto y que yo me lo podría estar comiendo o usando y se lo doy a esa persona. No aceptar ese tipo de cosas, las ofrendas, es una gran falta de respeto en estas concepciones. Entonces, esto también llevado, estoy haciendo una interpretación, una lectura, no estoy diciendo que así sea. Pienso que esto llevado también al plano espiritual, pues tiene una noción similar. No se puede rechazar algo que ha sido ofrendado porque es algo de altísimo valor y más algo como el don, que el rechazo sería el desperdicio de habilidades que están hechas para ayudar a muchas personas para cambiar cosas y que pues no cualquiera en este imaginario pues puede tener. Y entonces quien lo puede tener y lo rechaza, pues es una gran falta de respeto. Eh, el elegido que se rehúsa a obedecer y a recibirlo merece un castigo. La enfermedad se hace crónica o la muerte lo acecha. Como aseveró Doña Ángeles, quien no acepta el don, tendrá que buscar en la otra vida un cuerpo por medio del cual pueda desempeñar el trabajo que no quiso acoger en la vida terrenal. Y aquí podemos sospechar, por ejemplo, de muchos, como les llaman hermanitos, ¿no? O seres que necesitan canalizar sus habilidades en personas que están vivas porque no pudieron completar su don o su labor o no pudieron, por alguna razón, aceptarlo en vida. Las experiencias narradas por los futuros especialistas rituales muestran que el devenir del chamán es un proceso, una secuencia de episodios que denotan crisis periódicas que finalmente devienen. Si el designio divino es acogido en un cambio ontológico de novicio a iniciado. Leo de nuevo esto. Si el designio divino es acogido, entonces viene un cambio ontológico que pasa a las personas de ser novicio a iniciado. ¿Se dan cuenta? Em, yo creo que cualquier persona que haya seguido durante mucho tiempo un camino puede experimentar esto que dice aquí, que las experiencias narradas por los futuros especialistas rituales muestran el devenir del chamán como un proceso, una secuencia de episodios que denotan crisis periódicas. Quien quiera que haya emprendido un negocio o que haya seguido una profesión o que se haya apasionado con un proyecto y lo haya llevado durante mucho tiempo, sabe que las los grandes logros, los grandes éxitos vienen frecuentemente después de grandes crisis. Entonces no es extraño que esto ocurra también con el camino chamánico, ¿no? Yo aquí a lo mejor le quito cierta mística, ¿no? Porque pareciera que entonces el camino del chamán es enfrentar crisis, pero yo pienso que esto es todos los caminos que se siguen con corazón. Es una percepción mía, al menos ha sido mi experiencia. Cuando yo he tenido mis logros más grandes, han sido por lo general después de crisis tremendas que me enseñaron cosas que no habría podido aprender de no haber sido por esa crisis tan tremenda en donde uno, dice Hellinger, todas las crisis son crisis de valores. Y entonces cuando uno puede plantearse, ¿dónde están los valores que tengo que renovar? ¿Dónde me tengo que actualizar? Ahí tomamos una fuerza tremenda, sobre todo después de superar esa crisis y salir renovados a el nuevo contexto. Los futuros chamanes que nacen y crecen en un ambiente donde se reconoce el don, donde se conocen las señales que se presentan durante el embarazo o en el momento del nacimiento. Este texto analiza algunas señales de futuros chamanes desde el embarazo y desde el nacimiento. No las vamos a revisar acá. Por ahí creo que se menciona alguna donde se identifica el significado de los sueños, las apariciones y todos los indicios que lo evidencian, son comprometidos y apoyados por sus familiares en el proceso de reconocimiento y autorreconocimiento de su condición. Cristina, tienes la mano levantada, por favor, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, tengo un ejemplo muy claro de todo lo que estás hablando, de una persona con quien conviví. Este, es un maracame huichol, ¿verdad? Y él dijo que, pues, desde que estaba joven, soñaba
con lugares, porque ellos tienen, haz de cuenta, en su cultura, tienen unos lugares sagrados donde hay piedras con petroglifos. Esos petroglifos, pues según hicieron estudios, tienen más de 6,000 años. Y pues ellos ya tienen sus historias sobre Wow. esas piedras, sus cosmovisión y toda la cosa. Entonces, él dice que cuando estaba chiquito soñaba con lugares donde él, por decir, va caminando por la selva o por algún lugar y ve la piedra con los petroglifos. Y los demás no sabían de ese lugar. Entonces, cuando iban, entonces, cuando iban, a ver, a ver, Ay, sí, ¿sí me ya. escucha? Es que como es que se Sí, metió un micrófono, ya se perdió. sí, ya, Que ya. digo que, Cuando, que digo cuando que iban, cuando iban a ver, sí estaba ahí el lugar con esa piedra, con los petroglifos. wow, Entonces, es una cosa muy sorprendente, sí, y me tocó, pues ahorita es mi amigo, me tocó convivir con él mucho rato y me pues contaba todas esas cosas, ¿verdad? Y de ahí donde su familia, pues como que ya le puso el ojo, ¿verdad? De que va a ser Maracán. Y ahorita pues es Maracán. wow. Sí, por eso tiene mucho sentido lo que estás diciendo, por eso me acordé de la historia, la quise compartir. Muchas gracias por compartirnos esto, Cristina. Es muy ilustrativo y es muy emocionante, ¿no? Reconocer esto, porque además seguramente más de una persona habrá escuchado de estas historias donde justo, por ejemplo, esto de soñar un lugar que después reconoces en la vigilia, pues habla de cierta habilidad, ¿no? Una sospecha de algo que logra alguien en sueños que pues no todo mundo le pasa. Sí hay a muchas personas a las que les pasa y que no todo mundo a lo mejor quizá logra desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, pues obviamente esta persona en el contexto wixárika pues tienen toda esta visión de poder encontrar quién está cercano a desarrollar estos dones y pues apoyarlos, ¿no? Sí, Maru, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, bueno, yo les comparto, yo practico Reiki, tengo ya 20 años practicándolo. Y efectivamente, así como lo narran aquí, eh, yo tuve algunos sueños y se me empezaron yo no sabía nada del Reiki, no sabía ni que existía, ni qué era, pero de repente, escuchaba Reiki y Reiki, y yo, ¿qué es eso? Y empecé a soñar, que ayudaba a personas con adicciones, muchos niños. Entonces, ya hace pues, más de 20 años, fui coordinadora del Consejo Municipal contra las Adicciones aquí en San Juan del Río. Wow. Por ahí empecé, pero y en ese camino que empecé, encontré a un maestro que se dedicaba a enseñar Reiki y que daba tratamientos Reiki. Wow. Entonces, esa fue mi experiencia de esa invitación en esta parte espiritual, se podría decir, este camino espiritual, y ahí yo me inicié con el Reiki, y esa fue la invitación, y se fue en mis 40 Mire, años. para que aquí sí, esto sí contradiría al texto, ¿no? Que después de bueno, entre los 30 y los 40 decía, ¿no? Que todavía era un periodo en el que se podía desarrollar este tipo de señales en los sueños, ¿no? A partir Claro. de ahí, yo cambié, ahora sí que mi trabajo. Mira, Antes de todo esto, era yo maestra de la universidad, daba clases de economía, yo soy economista de formación, de economía. Y lo cambié, estudié después de, antes de entrar aquí en el Reiki, estudié yo una maestría en desarrollo humano con especialidad en la salud mental. Y como que eso me ayudó a mí a quitarme, a ser tan menos mental y menos analista, y abrirme un poco más a esta experimentación del mundo espiritual, ¿no? Como que a ver, una invitación, a ver, éntrale. Sí, porque yo entré totalmente wow. cero, no creía nada. Yo le decía al maestro,
pues es que, pues yo, pruebas, dime de cómo viene, cómo se da, cómo. Y mi maestro me insistía, deja de pensar, deja de buscar las pruebas y todo. Si crees, vas a ver. Si no crees, no vas a ver. Y fue un año de transformación ahí, de un proceso para que yo pudiera aceptar y empezar a ver lo que realmente necesitaba ver. Eso es lo que les quiero compartir, o sea, en esa parte. Wow, muchas gracias, Maru. Muchas gracias por compartirnos esto. Está muy emocionante, ¿no? Sí, Eh, y cómo, claro, también recibiste la información, el llamado en sueños, ¿no? sí, sí fue en sueños y yo, mis mensajes, como te lo compartía en otros cursos, que me fascinan en otros cursos, recibo Gracias. muchos mensajes en sueños. Hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que no entendía y que estoy aprendiendo todavía a entender. Por eso te sigo tanto, ¿sí? Para Gracias. ver los mensajes que se me dan ahí en los sueños, ¿no? Todavía sigo en ese proceso. Muchas gracias, Daniel. Maravilloso, Maru. No, gracias a ti por participar, por hacer más rica esta sesión, tanto a Cristina como a ti, Maru. Dice Cristina en el chat, como dice la canción, deja a un lado la razón, ¿no? Claro, hay cosas que requieren abrir el corazón para poder eh, entrar de lleno, ¿no? Bueno, continuamos con el texto. Por favor, si, insisto, si quieren comentar más o preguntar lo que ustedes quieran, interrúmpanme, por favor. Entonces, esto estábamos justamente diciendo, ¿no? Respecto al apoyo en los pueblos originarios cuando se identifican este tipo de sueños. Por ejemplo, ¿no? Tal vez ustedes hayan podido tener este tipo de sueños y si no nacieron en un contexto como este, pues nadie se ocupó de eso en ustedes. Es algo muy lamentable porque nuestra sociedad no tiene esta conexión con los sueños y con este mundo que los pueblos originarios sí tienen y que pues entonces, bueno, pues nuestras familias quizá nos hubieran podido decir, bueno, no te preocupes, ¿no? Es un sueño, no, no hagas caso, relájate, olvídate, ¿no? Pero acá no, acá en el momento donde, perdón, em, ay, todos los indicios que lo evidencian que una persona tenga el don son comprometidos y apoyados por sus familiares en el proceso de reconocimiento y autorreconocimiento de su condición ya temprana chamánica, ¿no? Generalmente en los pueblos indígenas y en medios urbanos donde se preserva la tradición vernácula, que algún miembro de la familia revele acontecimientos de esta índole, no genera incredulidad o extrañamiento, ¿no? No es como de, ay, ahora resulta que viajó a otro lugar que sí existe en un sueño. Ahora resulta que recibió un mensaje. No, acá es como, ah, claro, mira, tenemos a uno en la familia con estas habilidades, como sí podría ocurrir en un ámbito ajeno a estos eventos, donde los mismos sueños y visiones podrían ser objeto de burlas y, por tanto, ridiculizados o inclusive considerados indicio de locura o insensatez. En las culturas donde los métodos tradicionales de adivinación y sanación permanecen vivos, el aviso es bien recibido y el novicio es acompañado en el proceso de iniciación. Es primordial que nazca y crezca rodeado por gente que reconoce y valida las señales del don sin rechazarlas, porque finalmente es la comunitas o la comunitas la destinataria y usufructuaria del don. Entonces, claro, toda la comunidad va a apoyar a estas personas porque va a recibir los beneficios de que una persona con el don lo pueda desarrollar. ¿Se dan cuenta? Yo recuerdo a una persona de conocimiento que decía, hablaba muy mal de las personas que vivían en las ciudades, él vivía en el campo y decía, no, las personas que viven en las ciudades están contaminadas, no pueden estar en conexión con la naturaleza y por lo tanto no están en conexión con la sabiduría, con el conocimiento ancestral, no. Pero en una ocasión le oí decir algo así como, bueno, también hay gente de conocimiento en las ciudades y esos o esas personas, esas mujeres, esos hombres, son los que tienen el reto más grande, ¿no? Porque tienen todo en contra, ¿no? Mientras que, pues claro, seguramente habrá sido un karma, eh, pues, peculiar, pues nacer en un pueblo originario, en una comunidad que ya te prepara para,
realizarlo. Esto seguramente, ¿no? Digamos, si creemos en vidas pasadas es porque lleva mucho tiempo trabajándolo y entonces llega ya de lleno a desarrollarlo. Y acá, pues bueno, nosotros una de dos, o no teníamos nada desarrollado y tuvimos que desarrollarlo contra viento y marea, o teníamos el reto de desarrollarlo contra viento y marea, ¿no? Pese a que lo hubiéramos podido desarrollar en otro tiempo. Entonces, es primordial que nazca y crezca rodeado por gente que reconoce y valida las señales del don sin rechazarlas, porque finalmente es la comunitas la destinataria y usufructuaria del don. El chamán es receptor del llamado divino, pero él solamente es portavoz y ejecutor de las divinidades que se le otorgaron. Es su representante en este mundo, como ellos mismos admiten, y sus facultades y aptitudes únicamente son emanaciones del poder divino, ¿no? Es decir, eh, pienso este tipo de frases como intentos de quitarse el ego, de decir yo soy el poderoso, la poderosa, quien hace. No, yo solo soy un canal, no suelen ser estas las frases. Finalmente, el elegido representa un conducto mediante el cual la divinidad actúa proporcionando ayuda a sus hijos, ¿no? Es decir, a la comunidad. Esta función de mediador e interlocutor de la deidad que le brindó la gracia divina siempre es reconocida y ensalzada por los mismos especialistas quienes, según advierten, operan en cumplimiento de un mandato divino. Sus aciertos, habilidades, eficiencia, pericia, capacidades y todos los fenómenos portentosos que acompañan su actuar ameritan una sola explicación y se atribuyen a un único hecho. Son fruto de la investidura concebida que compele a sus destinatarios a entregar. Se da se de manera, creo que aquí falta un acento, ¿no? No, de manera desinteresada, se dé, ay, ¿cómo leo esto? Perdón. Se de manera desinteresada al servicio de los demás, la comunidad, a todos aquellos que les pidieron ayuda. Creo que sería, se dé de manera desinteresada al servicio de los demás, la comunidad, a todos aquellos que les piden ayuda, ¿no? Entonces, de esta manera, la explicación que atribuyen es que eh, tienen ese don para ayudar a otras personas de manera desinteresada. ¿Se dan cuenta? No, no hay, en muchas comunidades las personas que desempeñan ese trabajo no cobran, ¿no? O al menos no pueden vivir de esto únicamente y tienen que hacer trabajo además de desempeñar estas funciones, lo cual pues es evidentemente un doble trabajo, ¿no? Muchas veces es una carga, no es un don. Acá en las ciudades las personas quieren desarrollar estos dones pues para cobrar y vivir mejor, ¿no? Pero en muchas comunidades esto pues es una cosa de manera desinteresada. Son lógicas y son mundos distintos. Eh, Menciono la palabra divinidad como término genérico para designar a quienes hacen el llamado, a quienes se presentan en los sueños, las visiones, las apariciones e interpelan al novicio y le develan su destino. Hoy día, las figuras emblemáticas del panteón católico, Jesucristo, Dios Padre, la Virgen María, bajo diversas advocaciones y los santos, ¿se dan cuenta? Estos son, por lo general, las divinidades que se aparecen frecuentemente por influencia del panteón católico, que panteón es más bien como la reunión de todos los dioses o de las imágenes divinas. Probablemente esto era muy diferente en tiempos de antes de la invasión, de las invasiones europeas, en especial porque hablaba recientemente con un maestro de conocimiento que decía, nos compartía que no hay en ninguna lengua originaria una palabra para Dios. No hay ninguna palabra que pueda designar la noción de Dios, al menos como se concibe en el cristianismo. Hay alguien por ahí decía, y Teotl, no, Teotl es más una palabra que implica energía, fuerza, vibración, me explico, pero no Dios, no es una entidad como tal. Por supuesto, alguien podría decir, bueno, pero si tú dices Ejecateotl, Dios del viento, estás hablando de la esencia o la energía del viento, y alguien diría, pues eso es un Dios, claro, pero no es el Dios cristiano, no es el Dios Padre o un ser que se nos aparece, es más
una energía, una vibración. ¿Se dan cuenta? La vibración del viento, la fuerza del viento, ¿no? Entonces, en estas, digamos, visiones que son evidentemente una influencia o un contexto de pueblos originarios, están ya obviamente influenciadas por las imágenes, por los imaginarios católicos o cristianos. Entonces, todas estas advocaciones, todas estas imágenes aparecen también, entre ellos aparecen personajes vestidos de blanco, con calzones de manta, indumentaria típica indígena, tal vez reminiscencia de antiguas deidades, como aquellas mujeres con naguas y cabello largo, que a menudo son identificadas como la Virgen. Fue la Virgen de Guadalupe quien convenció a don Jesús cuando tenía unos 20 años de que aceptara su sino, es decir, su destino, y se entregara a la labor de curandero y huesero. En el devenir del chamán, a menudo el desconcierto invade a la que esta persona, que no comprende en un inicio el significado de lo experimentado y lo impulsa a pedir ayuda a especialistas, a veces para confirmar una sospecha, la sospecha de que tiene un don o de que está siendo llamado por estas divinidades, por así decirlo. El caso de don Jesús se ejemplifica a alguien que antecede. eh, Aquí hay un problema con la transcripción, que digamos en episodios anteriores al proceso de iniciación de la crisis de la aceptación del don. A ver, voy a leer de nuevo esto. El caso de don Jesús ejemplifica a alguien que anteceden a quien le anteceden los episodios del proceso iniciático, ¿no? Es decir, antes del episodio iniciático hubo crisis, antes de que aceptara el don. Disculpen, a veces cuando pasamos el texto no, físico eh, al digital, pierden algunas cosas, ¿no? Por los programas que utilizamos. Cristina, sí, tienes la mano levantada. Sí, Dani, mira, una pregunta que va Sí, al tema. Por ejemplo, ahorita tú ya debes saber que se puso como algo como de moda ir a las ceremonias de plantas sagradas, ¿verdad? sí. Entonces, a mí me tocó varias personas que por decir van a una ceremonia de una planta sagrada, después pues obviamente se modifica su conciencia y empiezan a soñar igual cosas, tener visiones ya después de la ceremonia, ¿verdad? Pasando tiempo. Entonces, y se autoproclaman chamanes, ¿verdad? Que porque tuvieron esa visión, tuvieron ese sueño y cosas así. Y ahorita ya se está haciendo como una plaga por decir ese tipo de cosas. Pero a la vez hay personas que sí tienen sueños como, así como le estaba comentando la compañera, pues que un mensaje, esto, el otro, y cambian su estilo de vida. Entonces, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? Me gustaría saber. Y si quieres contestar al final para no quitarte el tiempo. O sea, la pregunta es qué tan verídico o qué tan, ¿cómo te dirían? Pues no sé si me entendiste, ¿verdad? Porque están fluctuando entre autoproclamarse chamanes que porque tuvieron esa apertura de conciencia y otras personas que sí realmente tienen, pues que les cambia la vida ese tipo de visiones y sueños más que todo. Entonces me gustaría pues conocer, saber tu opinión sobre el tema, pero igual te comento cuando tú puedes. No sé si me No, de expliqué. una vez. Te explicaste Ujú. perfectamente, Cristina, y Muchas gracias. estoy enterado del fenómeno y te agradezco la pregunta. Es una pregunta compleja porque intento ser una persona muy respetuosa con las creencias y las prácticas de todo mundo. Eh, Incluso con las que estoy abiertamente en contra, trato de ser respetuoso y de no juzgar. Me he enterado de estas situaciones, tal cual como tú lo dices, como una especie de plaga de personas yo lo he escuchado así, de personas cercanas que ha estado involucrada con este tipo de temas, que y fíjate, dicen 4 o 5 ceremonias y empiezan ellos a compartir, es la forma en cómo ellos lo dicen, ¿no? A compartir estas plantas que llaman sagradas, medicina o con otros nombres.
Y sí he podido ver esto, incluso pues la vida me ha llevado a conocer gente de muchos contextos y he sabido de personas incluso que utilizan esto para abusar, incluso de manera sexual, de mujeres, porque pues en el trance se aprovechan de esas personas y después obviamente al día siguiente no recuerdan qué pasó y si lo recuerdan no saben si pasó realmente o fue parte de un recuerdo. Incluso lo que hacen es que les hacen creer que eso que vivieron es algo que recordaron. Les dicen así, ¿no? Con estas palabras, la medicina te hizo trabajar ese tema porque a ti te pasó cuando eras niña o qué sé yo, o de una vida pasada y y ahora la medicina te hizo trabajar eso, es decir, te lo trajo a la memoria para que hicieras algo, no sé, una experiencia catártica, qué sé yo, y pues no es otra cosa más que abuso, ¿no? Y de la peor manera, ¿no? Entonces he visto eso, he visto gente que se aprovecha, o incluso que cobra muchísimo, ¿no? Y que además cobra para abusar de esto también me he enterado. Es decir, conozco gente así cercana no, no que me lo contó, que le pasó, o sea, conozco gente a la que le pasó, ¿sí me explico? Y también conozco personas que igual se metieron en unas cuantas ceremonias y después empezaron a, como dicen ellos, compartir estas ceremonias y que, pues bueno, yo no los quiero juzgar, pero no, yo no iría, pues, ¿no? Con esas personas, porque noto que aún habría, pues, mucho que aprender y yo no me sentiría totalmente seguro, ¿no? En general, yo no voy a ese tipo de ceremonias, yo considero que no las necesito y considero que todo lo que se pueda lograr ahí lo puedo lograr yo por mi propio esfuerzo, por mi propio trabajo. Hay por ahí algunas personas que dicen que el camino espiritual se puede dividir en los caminos, en los atajos y en los caminos del esfuerzo, ¿cómo le llaman? Caminos evolutivos en el sentido de que trabajas tu poder personal. A mí por eso me gusta, entre otras cosas, el trabajo con sueños, porque el trabajo que tú hagas con los sueños es algo que tú te vas a llevar para ti, ¿no? Es decir, en la medida en que tú trabajes, lo vas a lograr tú. Si tú tomas algo o, por ejemplo, invocas a seres y esos seres te dan ese poder, pues cuando esos seres se vayan o ya no quieran ayudarte, pues tú te vas a quedar como empezaste, ¿no? Y todo el tiempo que hayas invertido ahí, pues te lo podrán quitar. Pero el trabajo que tú hagas para incrementar tu poder personal, tu crecimiento espiritual, muy propio, muy tuyo, ese nadie te lo puede quitar. Y el trabajo con sueños tiene que ver con eso, ¿no? Muchos de los cursos que hacemos acá son compartir ejercicios, hacer ejercicios en comunidad y a partir de ahí, pues bueno, ya cada quien tiene las herramientas para ir trabajando, ir creciendo y a algunos se les facilita más y a otros les toma más tiempo y a algunos de pronto llevan mucho tiempo de no lograr nada y de pronto, ¡pum!, se les destapa del trabajo constante. Entonces, esa es mi opinión. Yo no sugiero, pese a que tengo gente cercana muy, muy querida que ha tenido grandes experiencias con eso también. Por lo general, sí, con gente, pues, mira, también he sabido gente, ¿no? Que vino del Amazonas, ¿no? Y que vino, hizo una ceremonia y que le cambió la vida a algunas personas. Y también he sabido de personas que fueron con gente de pueblos originarios y que abusaron o que les hicieron creer que les daban algo y que más bien entraron en especie de episodios psicóticos, porque a veces también, pues, las personas de los pueblos originarios, no por ser de pueblos originarios, son necesariamente buenas o elevadas, ¿no? Es decir, dentro de los pueblos originarios también hay gente, ¿no? Pensar que por ser alguien de un pueblo originario se es ya inmaculado, eso es algo que se le llama el mito del buen salvaje, ¿no? Es decir, pensar que una persona por sus condiciones es inmaculada, ¿no? En especial por ser
pueblos originarios. Es una visión muy mestiza, muy blanca, muy occidental, ¿se dan cuenta? También puede haber gente sin conocimiento que pues quiere ganar dinero o gente que es recelosa de su conocimiento y que quien se da cuenta que no puede entrar, pues solamente toma de esas personas tal vez dinero o se burla de esas personas y no les da el conocimiento, al contrario, incluso las puede perjudicar. Es un camino intrincado y dice Hellinger, en Alemania decimos que cada quien es su propio burro, que es una especie de frase que remite a una imagen de un filósofo que se llama Spinoza, ¿no? Que la conciencia es un burro, ¿no? Es decir, uno es su propio guía, uno tiene que experimentar y uno tiene que saber dónde sí y dónde no, y eso tiene que ver con el propio autocuidado. No sé si te respondí, Cristina, dime. Sí, 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 claro. Sí te digo que a mí me tocó ver una señora, conocer una señora que fue conmigo a la terapia de cuencos, porque yo doy terapia de cuencos, y me estuvo platicando, pues, que en una de esas ceremonias, pero de los honguitos, ella iba, este, ahí se le mostró que tenía un don como tipo curandera y cosas así, y renunció a su trabajo, empezó a curar gente, ¿sí me explico? O sea, que ella dijo, después de la ceremonia me seguí viendo visiones en mis sueños, que yo soy la curandera y esto, el otro, a lo mejor soy de curandera de la vida pasada, y eso es lo que está pasando ahorita. Por eso te digo, hice el comentario que escribieron ahí, que estoy de acuerdo, pues obviamente no, yo soy maestra de yoga y meditación, entonces todos esos estados de conciencia se pueden lograr de forma natural, ¿verdad? Es lo más recomendable. Sí se tarda más tiempo, es más práctica, más trabajo, pero sí se puede llegar a tener estados elevados de conciencia. Claro, gracias, Cristina. Sí, Gracias. Maru comenta. En el chat no se necesitan esas sustancias, hierbas u hongos. Nuestro cerebro produce esas sustancias. La alteración de conciencia se puede lograr mediante la meditación y los sueños lúcidos, por supuesto. Por ejemplo, yo también conocí a 3 personas. Una que consumió, no recuerdo qué sustancia, creo que ayahuasca, y a partir de entonces tenía pesadillas espantosas, fobias, se desarrollaron incluso enfermedades. También supe de gente que sanó después de una ceremonia de Hikuri, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que todas las personas que consuman van a tener pesadillas ni que todas se van a curar de algo, ¿no? Conocí incluso gente que fue muy comparte este tipo de cosas y que lo que hicieron fue que después de eso tenía pesadillas de tipo sexual, ¿no? Y trabajé con esa persona varias sesiones hasta que logró, pues sí, liberarse de todo eso. Y otras, por ejemplo, personas que fueron en teoría era Maracame y que tenía serios problemas personales, ¿no? Insisto, también he sabido de gente que va con maracames y con pueblos originarios y les va muy bien, y gente que no, ¿no? Entonces, aquí hay que no idealizar, hay que estar con los ojos abiertos. Ok, seguimos. El devenir del chamán, a menudo, el desconcierto, perdón, en el devenir del chamán, a menudo el desconcierto invade a la persona a la que esta persona que no comprende en un inicio el significado del experimentado y lo impulsa a pedir ayuda a especialistas, a veces para confirmar una sospecha. El caso de don Jesús, que esto ya hemos leído, ¿no? Que está complicado de leer. Don Jesús conoció, perdón, aquí está mal, ¿no? También don Jesús conoció a don Jesús en 2003, eh, desempeñando su trabajo como huesero en el módulo de medicina tradicional del Hospital Integral de Ayotoshko, Puebla. El relato de su iniciación puso al descubierto sus facultades no solo como huesero, sino también como curandero, aunque en el módulo la tarea de curar la asumían otras personas. Aquí se abre una conversación, ¿no? Te llegó ese don, te llegó el don del huesero, trabájalo, le dijo un curandero ya muy anciano, ante quien Jesús quiso esclarecer una duda. No sé por qué hago estos trabajos refiriéndose a las limpias y a las composturas como huesero, pero a mí, cómo me llegó, como que me llegó un don? Llegar a esta conclusión costó tiempo y sufrimiento. Cuenta aquí un sueño.
Yo soñaba que me rodeaban personas que me hablaban en pura lengua. Se refiere al náhuatl, que se habla en la región de Ayotosco y Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, lengua de la cual es hablante, que me hablaban en pura lengua o lengua pura, y yo así espantado, pero a la vez me controlaba yo y decía, ¿qué es esto? ¿Por qué veo estas imágenes alrededor de mí caminando? Yo oía voces que me hablaban, personas que las atendiera y que las atendiera yo, y me decía, yo sé que tú curas. Yo no curo, contestaba yo, pero yo voy caminando, estaba despierto, en donde quiera que estuviera se aparecían personas. Ya como que me había entrado un miedo de por qué. Incluso veía yo viejitos, niños que me decían, cúrame. A veces me enojaba, toda la vida estaba enojado porque yo no quería oír voces y les decía hasta de groserías con tal de que ya no me molestaran. No solo el anciano, también una curandera le aseguró que las imágenes oníricas y las percepciones acústicas eran prueba del don que tenía. Trabaja el don, si no, de hecho, te van a andar molestando. Donde quiera que estés, te van a molestar, le decía. Los enfermos no dejarían de insistir hasta doblegar su voluntad. Cuenta, soñaba que me rodeaba gente y gentes y más gentes se iban aquellos y llegaban otros. Se cierra la cita. A su madre no se lo comentaba, pero ella le notaba ansioso y lo interpelaba, preocupada, le decía, a veces comes, a veces no, te agarró un dolor. Yo no le dije nada de lo que veía, pero ya después, cuando fue más duro, ya empecé a contar y me decía, no les digas nada, tú atiéndelos, platica con ellos, si no, te puede pasar algo. Un día la mujer enfermó, que agarro un huevo y la empecé a limpiar con hierbas y todo eso y le digo, no que nada, aquí sale, pasó como una corriente de aire y te tocó. ¿Y cómo lo detectas tú en el huevo? Pues quién sabe, le digo, pero yo ya vi todo, le hice 7 limpias y se compuso del mal aire. Está maravilloso esto, ¿no? Al principio Jesús hacía poco caso a los avisos, pero con el fin de paliar las visiones tormentosas comenzó por atender a sus propios familiares, aunque el anciano curandero le insistía, si estás trabajando con tus familiares, trabájalo con la demás gente, porque si no te puedes enfermar. La aparición de la Virgen de Guadalupe fue decisiva para que se convenciera de la necesidad de acceder al llamado. Hasta un día que me habló la Virgen, pero entre sueños, yo la estoy oyendo que me estaba hablando, dice, cura, cura a tus semejantes, no los trates mal, trátalos como enfermos, no les digas groserías, pero como una imagen me va a hablar a mí, ¿por qué va a hablar? ¿Por qué me va a hablar? Y así fue pasando. Pasaron 5 años entre sueños y visiones hasta que curó a su primer paciente y entonces se desapareció todo. Es cuando se me fue desapareciendo todo lo que veía, lo que soñaba. La tranquilidad regresó y Jesús al fin le agradeció a Dios el don que le había dado. En esos días en que conversé con don Jesús, él había conocido a una joven de un pueblo cercano a Ayotosco, Huetamalco, de apenas 19 años, quien comenzaría a prestar sus servicios en el módulo. A ella también le había llegado el don de curar, pues soñaba con la Virgen de Guadalupe, con su ropita blanca, estaba con ella y curaba a muchos niños. Los sueños recurrentes, y recuerden que esto de la ropita blanca no es casual, ¿no? Los sueños recurrentes y reiterativos también son una característica del llamado que reciben los eh, gilol, eh, ¿cómo sería aquí? Giloletic. Giloletic o, sí, Giloletic, creo es. Creo que aquí de hecho es H, Giloletic. En varias ocasiones se les comunica la lección divina con la cual han sido distinguidos hasta que aceptan el mandato. María Magdalena Gómez Santis relata el testimonio de Bartolo Ruiz Hernández, Gilol Tzotzil de Larrainzar, Chiapas. Desde los 6 años soñaba todas las noches lo mismo. En mis sueños vi venir de dónde sale el sol a 2 hombres. Va de nuevo esta lectura. En mis sueños vi venir de donde sale el sol a 2 hombres,
Un joven y una muchacha llegaron desde arriba a llevarme a una casa, al parecer al cielo. Me mandó llamar el Maestro, Jesucristo, que está arriba, y él me dijo que tenía que empezar a curar a todas las personas, hombres, mujeres y niños. Vas a curar las enfermedades, me dijo el Maestro que está en lo alto. Para esto te voy y vi, para esto te voy, vino un hombre y una a enseñar todas las medicinas. Entonces miré mujer a indicarme y me mostraron flores, ramitas de toj, tiril, congon, chi, cotze, cruz, quilón, son nombres de plantas, ¿no? Que son los diferentes tipos de plantas que se utilizan para realizar cualquier rito. Además, me mostró diferentes objetos y velas de diversos tamaños que se utilizan en las ceremonias rituales, que me mostró 3 canastos tendidos o alargados que contenían diferentes plantas para curar todas las enfermedades. Después miré una fila de hombres enfermos. El maestro me dijo que los pulsara para aprender a diagnosticar las diferentes enfermedades. Así me dieron a conocer a través de mis sueños los medicamentos y utensilios que sirven para curar las enfermedades. Esto de pulsarlas puede ser tomarles el pulso. Tomarles el pulso es una forma de testear. Lo documenta Greenberg en Los Chamanes de México, y hay un kinesiólogo mexicano que es muy conocido en otras partes del mundo, no solo en México, que testea, ya no hace los testeos musculares, sino que lo hace con el pulso, sí, cardíaco, ¿no? Sanguíneo. Y con eso diagnostica. Es formidable, ¿no? La autora puntualiza que son precisamente las experiencias oníricas las que validan un Hilol, gracias a la enseñanza que reciben. Si bien algunas personas quieren ser hiloletic y ofrecen sus servicios imitando las actividades de los especialistas rituales, en realidad solo demuestran su incapacidad. Sus prácticas no son eficientes ni satisfacen las necesidades del paciente, debido a que no han sido elegidos por las deidades ni están preparados para establecer comunicación directa con los dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso, ¿no? Aquí podemos ver en los pueblos originarios gente que intenta hacerlo y que pues no está preparada. Es la posesión del chul matanal, regalo sagrado, lo que les permite ejercer el oficio de sanador y de diagnosticar las enfermedades por medio de la pulsación, técnica propia de los especialistas rituales de Chiapas, como documenta Jaime Paje. Este autor trata ampliamente el tema de la predestinación de los curanderos tzotziles de Chiapas en el libro El mandato de los dioses, e indica, aquí hay que anotar, ¿no? Para ver si después lo leemos acá, e indica que algunos futuros hiloletic son señalados por las deidades desde la gestación o durante la infancia. Una de las maneras más comunes de hacerlo saber a los padres o a algún familiar cercano es la vía onírica, pero a veces es el propio elegido quien recibe el anuncio. En el chat comenta Juan Olmos, la medicina tibetana también mide el pulso para cualquier diagnóstico. Ah, mira, eso está increíble, no lo sabía. Conocimiento, ¿no? Que vemos en varios lugares, y que, pues bueno, la medicina moderna no termina, ¿no? De este, incorporar a su conocimiento. Don Florentino. El caso de Don Florentino constituye otro ejemplo de la importancia del sueño en la infancia de hombres y mujeres que fueron señalados de lo alto. Nació enfermo de los ojos y su madre, para pedir por su vida, lo llevó a ofrecer al santuario del Santo Niño en Huehuetlán, que sería más bien Huehuetlán, el Grande, en Puebla, la localidad cercana a la población de San José Valvanera, que es un municipio de San Juan Cicatlacoyan, en Puebla, de donde es originario. Su ceguera parcial nos recuerda cómo en el México antiguo un defecto físico de nacimiento era señal que había venido al mundo un niño o una niña dotada de poderes extraordinarios, como evidencia de la Serna. Y cuando estos accidentes y defectos corporales los tienen desde el vientre de su madre, dicen que de allí sacaron la gracia que Dios les dio. Esto es un texto de la Serna y de López Austin. Eh, y esto no es único de los pueblos originarios de México. Por ejemplo, en Grecia y en muchos pueblos, la ceguera era un indicio de clarividencia. Ahí tenemos a Tiresias, que era un ciego y que podía ver el futuro, y el mismo Edipo
se saca los ojos y después de ello tiene una especie de iniciación o de, eh, ¿cómo decirlo? Después de eso ya no es una persona cualquiera, ¿no? El extraerse los ojos lo pone en un plano diferente, es un héroe, por ejemplo, ¿no? Por eso es el protagonista de la tragedia. Em, y se iguala o se equipara a Tiresias, que es ciego de nacimiento. Es decir, Edipo logra esto por el camino del sufrimiento, del dolor, del aprendizaje, y Tiresias nace con esto y con el don, ¿se dan cuenta? Em, y en muchos pueblos, por ejemplo, nacer o perder a temprana edad un brazo, una mano, un pie, era símbolo de santidad o de poderes o de ser elegido. Incluso, por ejemplo, Tezcatlipoca anda sin un pie. Acá es tiene implicaciones distintas, pero puede tener un eco con el hecho de que grandes personajes elegidos tienen voy a decirlo así, una minusvalía, es decir, tienen una dificultad comparada con el resto de las personas, lo cual les hace tener mayores habilidades o mayores dificultades y por lo tanto desarrollar otros dones. Por ejemplo, Rick Grimes de la serie de Walking Dead, en el cómic pierde su mano, creo que derecha, desde el inicio. No lo hicieron esto en la serie televisada, ¿no? De esto de los zombies, pero remite precisamente a esos elegidos que pierden una extremidad y se ponen en otro plano. Cristina, tenías la mano levantada, ¿querías comentar algo? Sí, es que en Rusia también conocen una viejita, nada más que yo no estoy 100% segura si es rusa o es de por ahí, se llama Vanga, es una clarividente. Parece que ella Baba también Vanga. nació ciega, Vanga, ajá. Más que no, Eh, es que en Rusia le creen bastante, todo lo que ella dijo se supone que se cumplió y así, y estaba ciega, nomás eso iba a sí, contar. era de Bulgaria, me parece. Sí, a mí se me hace que sí, porque por eso te digo que no estoy segura, pero ahí se hizo bien famosa, hasta la fecha la están citando. No, pues como Sí, dijo sí, Vanga, eso es lo que pasó y que porque ella lo predijo y así. Bueno, claro. Y claro, era ciega, justamente. Muy bien, sí, claro, eso son señales, ¿no? De este tipo y que no están solamente en los pueblos originarios de México. Son señales universales. Muchas gracias, Cristina. Em, Entre los 13 y 14 años, un ángel le avisó en sueños a don Florentino el don que traía de nacencia, ¿no? Es decir, de nacimiento. Estaba yo durmiendo, entonces vi un ángel que me vino a ver, cuenta don Florentino, un ángel que como forma de un niño me estaba hablando, era morenito y vestido de blanco, bien que me pasó así las manitas y dice, vete a un destino que yo te pongo y habrá un tesoro para ti, que me parara yo a andar, él me elegía unos parajes, levántate varón. Entonces yo no me moví, solo me quedé así, entonces dice él, vas a ser aguático, vas a agarrarte un destino para ayudar a la comunidad, todo tu ramo que te corresponde, todo tu ramo que te corresponde, te vas a unos parajes que tu divina majestad te llevará. No sabía por dónde eran esos parajes. En el sueño fui y después, ya que recordé, ya vi ahí qué lugar era. Me quedé pensando, entonces de nuevo a la otra noche, otro sueño, ya se presentó una niña de vestido como azul, se presentó y dijo, no vayas a que hacer por cometer alguna desobediencia, lo que se te ordene, lo tienes que tu destino está bueno, lo tienes, que tu destino está bueno, la obediencia siempre cúmplela y un castigo ante tu divina majestad. Ya me di cuenta quién fue la Virgen de los Remedios, esa es la que puede ayudar en cualquier cosa, es la que me dio ese camino, el camino de la curación. Cuando se retiró, así me dijo, tú vas a ver a los hermanos, a auxiliarlos, no engañando. Entonces me entró como aquel gusto y le dije a mi mamá, se quedó pensativa y entonces se confesó con el señor cura y le dijo, tu hijo trae un destino, déjalo, es bueno el destino que trajo, puede hablar con los dioses acuáticos. Se llama Florentino Lucas Aguático. Oye, jovencito, vente para acá, platícame tu historia. Estábamos él y yo
buena dicha, sigue tu destino y ten esta varita. Aquí hay una nota al pie de página, dice, doña Teófila utiliza una varita para controlar el temporal, ¿no? Son tiemperos, ¿no? Y controlan el clima. Ten esta varita y guárdatela para siempre, forma la libertad en tu pecho, porque en los caminos donde andas hay peligros, porque hay espíritus malos que perturban a las almas, los espantan. La fue a agarrar del altar y esa varita me sirve de mucho, es un arma. Luego dice, varita, por el poder que Dios te ha dado, ya me voy a poner en el camino, ya se va uno y ya no hay peligro. La Virgen de los Remedios le concedió a don Florentino el don de la sanación, mientras que el ángel le avisó que sería aguático, es decir, poseería el conocimiento para abastecer de agua a los pueblos circunvecinos, así como para atajar la víbora de agua y el granizo o quebrantar el arco iris que los nahualitos colocan en el cielo para parar la lluvia que se acerca con demasiada fuerza. A las personas que tienen el don de controlar los fenómenos atmosféricos se les conoce en la región como nahualitos de agua. Sin embargo, él se dice aguático, como lo llamó el ángel, a quien reconoció como San Lucas. De hecho, nació el 18 de octubre, día dedicado a este santo, el cual, según don Florentino, trabaja con el agua, como Santa Barbarita y la Virgen de San Cipriano, y fue bautizado el día de San Florentino. Estos, evidentemente, son días que tienen que ver seguramente con el Tonalpohualli, y con patronos o con entidades de los pueblos originarios, pues tras la venida del cristianismo, muchos de estos pueblos se identificaron con, ¿cómo se llama? Con algunas deidades. Por ejemplo, eh, acá, bueno, podríamos eh, tenemos claro que hay algunos ángeles, algunos santos que están frecuentemente, permanentemente identificados con ciertos eh, seres o deidades, por así llamarles, prehispánicas, ¿no? En Nochebuena, Año Nuevo y el 3 de mayo, el aguático debe pedir el agua para el ramo que le corresponde. Es decir, los pueblos. Ah, miren, acá estaban las notas al pie de página. Cuando decía Santa Barbarita, decía, una de las razones por las cuales Santa Bárbara del siglo IV se encuentra entre los santos auxiliares de quienes procuran la lluvia es porque cuando su padre, Dioscoro, rey de Nicomedia, le cortó la cabeza después de haber ordenado que les cercenaran los pechos, fue carbonizado por un rayo. Ah, bueno, y esto hace pleno sentido porque el rayo es la manifestación de Tlaloc, ¿no? El rayo es totalmente una advocación o una manifestación de Tlaloc, ¿no? Entonces, claro, Santa Bárbara es un símil o es fácilmente tomado para cuestiones prehispánicas como un ayudante del agua, ¿no? Es decir, Santa Bárbara remite a Tlaloc, aquí lo podríamos ya decir abiertamente. Hay así muchas equivalencias, que ahora no quisiera ahondar en ello, pero noten esto, quiere decir que las personas que hicieron estas equivalencias eran personas doctas, ¿no? Sabias en ambas tradiciones y que pudieron hacer este entramado. Probablemente no fue una sola persona, sino una serie de personas. ¿Se dan cuenta? Ahora miren. San Cipriano de Cartago, doctor de la iglesia y mártir, fue decapitado en el 258 bajo el emperador Valeriano. Y acá dice, y la Virgen de San Cipriano. Aquí, bueno, obviamente no alcanzo a vislumbrar la vinculación entre los agüeros, ¿no? Como dicen aquí, más bien aguáticos, perdón, y pues alguien que fue decapitado, ¿no? Pero si lo ponen acá es porque hay alguna equivalencia. Y la nota del pie de página número 6, ¿dónde está? Dice del náhuatl a Pantli, acequia de agua. Bueno, entonces esto debe ser más adelante. Ok. En Nochebuena, noten el conocimiento que nos está revelando este texto, ¿no?
profundo, es muy trascendental en ambas visiones y en el sincretismo que pudo darse en estos pueblos, que es un sincretismo mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Real, ¿no? Porque en nosotros el sincretismo es más bien una cristianización. En ellos hay realmente un tomar imágenes e historias del cristianismo para adaptarlas a las creencias y a las prácticas originarias, ¿no? Que esto es algo que, por ejemplo, no compartimos muchos de los mestizos, ¿no? Occidentalizados, ¿no? En Nochebuena, Año Nuevo y el 3 de mayo, el aguático debe pedir el agua para el ramo que le corresponde, es decir, los pueblos que se encuentran bajo su cuidado y vigilancia. Valvanera, la ranchería donde habita, y los pueblos cercanos, San Miguel Acuexcomac, San Juan Tzicatlacoyan, Tepenene y Texaluca. Yo quiero un tanto de agua. Pide usted un tanto, suponemos un surco, y este surco va bien copadito de agua y compone usted un apanclito para el agua, donde le toca su territorio, donde le toca su territorio. Y aquí apantlico es apantli, ¿no? Que es una sequía de agua. Gracias al apancle, apar- apartado con tiempo por don Florentino, las nubes distribuyen el agua y nutren la tierra donde germinan los granos de maíz y crecen las milpas. Las nubes salen de abajo, salen de por allá muy, muy abajo, hasta donde termina, no sé yo el mundo, pero salen de allá abajo, las hace Dios nuestro Señor. Por eso da esta gracia para saber, y cuando viene el agua, tiene uno que tener cuidado para saber, por eso son los relámpagos que vienen el ángel perturbando a la nube. Eh, Esos son los truenos, por eso cuando se pone una víbora de agua y cae en cualquier parte, personas sí se han muerto de agua por no saberlo atajar. Esto de la víbora de agua es un conocimiento ancestral. Tiene que ver con conocimiento mágico muy, muy, muy importante. La víbora de agua es un nubarrón negro que el viento empuja y hace mover como serpiente. Si no se aleja pronto, y a decir de don Florentino, solo un aguático la puede gobernar. Echa a perder los cultivos al descargar una gran cantidad de agua acompañada de un fuerte aire. Una forma de atajarla y desbaratarla, cuando viene furiosa, es lanzando unos cohetes que llevan una cruz y aspergiendo agua bendita. Entonces se abre y se reparte por todos lados. De la víbora de agua también se sirven los nahualitos para zanjar disputas y consumar venganzas, perdón. Don Florentino recuerda cómo el difunto Gil le envió a su adversario, perdón, Pedro, una víbora de agua. Pelearon y este último le cobró al primero por el perjuicio. En respuesta, Gil le colgó en la tarde una víbora y se llevó toda su siembra. El mismo Florentino soportó durante 4 años los abusos de don Gil hasta que un día decidió ponerles fin. Noten lo que nos están contando, ¿eh? Esto es magia ancestral. Esto es lo que podían hacer las personas de conocimiento de estos pueblos y que pueden. Blanca, tienes la mano levantada. Sí, Daniel, gracias. Ay, no, es que yo soy de un pueblo de Jalisco y Sí, cuando era chica, o sea, yo sí llegué a ver en el cielo, pues sí, es como si fuera un tornadito, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, no, 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 un viejito tiene que cortarlo con un machete. Y me dice, vas a ver, ahorita lo va a cortar alguien, vas a ver. Y yo lo estaba viendo, lo estábamos viendo, o sea, era por supuesto temporal de lluvias, ¿no? Era un lugar muy maicero, ¿no? Y pues sí vi que se dividió, ¿no? Se dividió, iba bajando como si fuera a tocar tierra y se partió, ¿no? Y yo le dije a mi mamá, yo era muy chica, ¿no? Y mi mamá me dijo, no, es un viejito que levanta a un niño y con un machete bendito lo corta, ¿no? Y sí se llamaban acuáticos también. mira, Ajá. mira. O sea, estamos leyendo un texto con un conocimiento tremendo, ¿no? Esto es conocimiento de poder ancestral poderosísimo. Muchas gracias por compartirnos esto, Blanca, ¿no? Que nos ayuda a corroborar esto que, pues, de las personas que hemos tenido conexión, ¿no? Con algún pueblo, seguro reconocemos algunas cosas. Está muy emocionante. Entonces, nos van a contar ahora acá
cómo le pone fin, ¿no? Florentino, ¿no? Dice, yo y él tuvimos una pelea en mis tierras. Aquí le nombramos la Cañadita. Le digo, ya no me ande usted molestando. Lo que quiero es que usted, eh, esté usted en paz conmigo. Tú, dice, me quedas chico. Legalmente le digo, usted es más grande y yo soy más chico. No porque es usted más grande, me voy a dejar. Me compadecía yo de él, pero de tanto y tanto, 4 años anduvo con eso. Luego la vaca de mi papá lo mató, allí en la tranca, lo mató con el rayo, lo puso él. No, esto no va a quedar así. Lo siento sobremanera, Diosito lindo, pero me vas a hacer lo que yo voy a pedir con tus maravillas, porque tú me distes esta gracia y es imposible que me voy a dejar de este hombre que me sigue amenazando. Me fui al paraje y allí le grité a Dios con tristeza de que mi papacito levantó su vaca, con qué trabajo la compró, me lo hubiera hecho a mí, no al animal. Luego a Diosito, tú lo vistes y juzgaste los hechos, pero tú me vas a ayudar y vas a hacer esto. Se espantó, le cayó un rayo en el patio de su casa y se espantó, se murió de que se espantó, pero yo no se lo hice, se lo hizo Dios porque yo se lo pedí. Estos son guerras de nahuales, ¿se dan cuenta? De tiemperos. Mientras que muchos hombres que pretenden dominar los ciclos atmosféricos solo son enseñados, él se asume como competente porque lo trae de nacimiento, al igual que una niña de 10 años a quien encontró un día cuando pastoreaba el rebaño de borregos. Luego se ve el carácter de la niña, se ve que en el modo de platicar, aunque es chiquita, pero se ve en el modo de tratar, me platica, oiga usted, Diosito, cuando, cuando viene ese me dice que voy a tener un destino, pero muy bonito. ¿Y cómo? ¿Hablas? No, dice, es soñando. Yo tuve avisos con Dios, vino y me dice, este año no va a llover, no va a tener que comer, no va a llover, no, no va a llover, partes que no va a llover, partes que se va a perder la gente, pero ¿tú conoces algo? Tantito. La niña ya no quiso revelarle qué gracia le había concedido Dios, pero dijo la verdad. Ese año no llovió. De hecho, don Florentino, después de hablar con ella, quiso corroborar el aviso y fue a revisar una piedra en uno de los 10 parajes que frecuenta para desempeñar su labor como aguático y constató que estaba seca. Dios mío, pensó, no va a llover, tal vez serán ofensas de nosotros. A don Florentino lo conocí en perdón. A don Florentino lo conocí en 1997 cuando realizaba trabajo de campo en San Miguel Acuexcómac y donde trabajé durante más de 10 años. Incluí su testimonio como prueba de cómo el don de curar se combina a menudo con otras facultades como el que poseen hombres y mujeres para propiciar la lluvia y alejar el granizo, característica de quienes se conocen en los pueblos aledaños al volcán Popocatépetl como tiemperos y graniceros. O sea, el mismo fenómeno, pero con otro nombre, o los mismos poderes, ¿no? Don Javier. El sueño de Don Javier, no sé si están disfrutando esta lectura, yo la estoy disfrutando muchísimo, está fascinante. Don Javier, el sueño de Don Javier no fue precisamente un sueño iniciático, sino una experiencia onírica en que conoció a su protector. Cuando falleció, hace tiempo, tenía más de 80 años. Vivía en San Miguel, Chinacapan, localidad del municipio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte de Puebla. Desde joven trabajó como curandero, curaba a la gente, pero tenía también muchos enemigos que lo envidiaban. Decía que todos los curanderos deben tener un protector. Él fue el mismo patrón del pueblo, el señor San Miguel, que San Miguel tiene que ver también con algo prehispánico, ¿eh? Tenía suyo 28 años cuando lo supo. Una vez fui aquí en la iglesia en sueños, porque yo siempre lo visito, siempre, cada 8 días, cada tercer día, mucho, mucho, cada 8 días, porque le voy a dar parte de lo que me quieren hacer. Ese me los quita. Y una vez fui a dar a la iglesia que estaba ahí, San Miguelito, pero cuando yo fui a entrar, nomás me vio así, se volteó y se fue a curar a su curato. Hijo, me dio lástima, ¿no? Y se fue a su curato, hijo. Me dio lástima, ya estuvo, no le puedo hablar, pero ¿por qué? No le he hecho nada. Pero yo necio, de veras, que por qué se desapareció, que lo voy a encontrar allá en su cuarto. Ahí está.
Patrón, ¿por qué? No, dice, hijo, vente, vente, que se vayan aquellos. Según él, me dijo que atrás venían unos que no me quieren y que por eso se fue, para que se dieran cuenta que no me defiende. Te tengo un regalo, ¿de veras? Te va a ayudar. Estaba un zarapito. Con eso, con que haga frío o haga sol, con esta capa ya no te pasa nada. Era rayadita y de colores, un jorongo. Entonces desperté y al otro día le fui a dar gracias de que me dio mi capa. Por eso, cuando el espíritu malo me quiere dominar, le hablo a él y se presenta un muchacho con su espada, que obviamente remite a San Miguel, ¿no? Y a otras cosas. La fortaleza del arcángel proviene de su victoria, de cuando luchó contra el diablo en medio del mar y lo derrotó. Los caballeros que le perseguían se hundían con sus corceles. Fue entonces el Padre Eterno envió a San Miguel, quien visitó su capa y a medio mar enfrentó a su enemigo. El haber vencido a Satanás le confirió al arcángel Miguel el poder de combatir en todo momento a quien encarna el mal. El amo cual el no bueno, según la expresión utilizada por los nahuas, si bien venció a Lucifer y lo expulsó del paraíso, no pudo aniquilarlo y la lucha que ambos libraron a fin de cuentas se renueva cada vez que un curandero se enfrenta con un nahual, un brujo, quien actúa bajo la protección del mal espíritu. Tremendo, ¿no? Las guerras aquí espirituales. Don Javier también se valía de sus experiencias oníricas y combatir a sus enemigos a sabiendas de que el espíritu tiene que salir. Por eso sueña uno. Sueña, es decir, el espíritu sale y por eso sueña uno, ¿no? Sale del cuerpo. Soñamos porque nuestro alter ego deja el cuerpo y esto de alter ego es evidentemente el doble, o que también se le puede conocer como doble energético o nahual, ¿no? También depende de dónde eh, estén los informantes y los autores que recogen esta información. Soñamos porque nuestro alter ego deja el cuerpo y el curandero tiene revelaciones ante el Padre Eterno y él ve todo, él sabe todo, él oye todo y entonces pide un ángel de luz para ver a aquella persona dónde está o cualquier cosa si se pierde un animal. El ángel de luz es imprescindible. Tenemos que tener protectores y cada protector tiene su trabajo. Cada uno tiene a su cargo una tarea específica, como San Andrés y San Cristóbal, quienes guían al curandero en sus correrías nocturnas, siempre motivadas por el mismo fin, rescatar al alter ego del paciente atrapado en ríos, lagunas o manantiales. Que esto se recuerdan, esto tiene que ver con las personas que perdían no recuerdo si era su lab o su chulel del corazón, ¿no? El texto que leíamos la vez pasada, en la transmisión de la vez pasada, que le llamamos entidades y sueños tzetzales, ¿no? Que también, obviamente, se pierde un doble o se pierde una entidad anímica y se puede perder justo en barrancos, en ríos, y hay que ir a rescatarlo, o algunos curanderos, algunos chamanes pueden hacer esto, rescatar esta entidad anímica de uno que se pierde, se extravía y que se sale del cuerpo cuando soñamos. En una ocasión, atendió a un hombre quien estaba quedado en un río en la estación de Oaxaca a varios centenares de kilómetros de distancia de su pueblo. La expresión estar quedado denota la condición del individuo privado del componente anímico, el espíritu, el tonal, el alter ego, cuya ausencia provoca la pérdida paulatina de la energía vital que el cuerpo físico requiere para cumplir cabalmente con todas sus funciones. Ante una impresión súbita, la persona se espanta. Es en aquel preciso momento en el que pierde el control sobre sí misma, que su entidad anímica se separa de ella, quedándose en el lugar donde ocurrió el hecho. Recientemente alguien que creo que anda por ahí me contaba una experiencia así donde le ayudaron a recuperar su espíritu o su entidad anímica, no sé si quiera contar. Este, pero tiene que ver igual esto también lo leíamos, ¿no? En la sesión eh, eh, pasada, de que mientras más se aleja esta entidad anímica, más las personas se sienten enfermas, cansadas y pueden morir, y conforme la van regresando, van sintiéndose mejor. Don Javier supo a través de sus sueños dónde se encontraba el espíritu de su paciente y San Andrés y San Cristóbal lo acompañaron cuando fue a salvarlo. Le pido a un ángel de luz que me lleve, que yo vea a la persona que está quedada.
Entonces, al acostarnos, ya nos estamos durmiendo, el espíritu ya se va hacia allá, pero con aquellos protectores ellos vinieron en su apoyo. Encontré el río que me asomó al agua, que me asomo al agua y veo una bola como una calabaza, se mete tantito y encumbra encima del agua. ¿Qué será? ¿Qué cosa es? Y voltea su cara y me llama, don Javier, ¿eres Pablo? Sí, aquí estoy, sáqueme por favor. A eso vengo, le digo, voy a traer una garrocha y aquí tenía 2 horquetas. Con esto te voy a sacar, agárrate. Él quería, pero se estaba ahogando, tenía 8 días que no comía, ya se estaba muriendo, se agarró, que lo agarro de su cabello. Ya saliste, ¿a poco aquí es Oaxaca? Sí, aquí es Oaxaca, dice, ya, ya ve dónde andaba yo. El hombre estaba desnudo porque el agua se había llevado la ropa. Entonces, en el sueño, el curandero se fue en busca de alguien que le diera un pantalón y una camisa para su paciente. Encontró a una mujer y ésta le obsequió las prendas. Ambos emprendieron el viaje de regreso, nuevamente guiados por quienes fueron pescadores, segundo Javier, y por ello guían la búsqueda del curandero. Incluso se sumergen en el agua para encontrar al alter ego del enfermo. San Andrés era pescador y abandonó sus redes en las riberas del lago Genezaret. Eh, Genezaret, ¿sí está bien? No es aquí una mala transcripción. Para convertirse en uno de los primeros apóstoles de Jesucristo. Eh, Cuenta la leyenda dorada que el santo devolvió la vida a 40 personas que se habían ahogado en el mar, cuando querían alcanzarlo para escucharlo predicar la palabra de Cristo. Las olas llevaron los cuerpos a la playa donde él se encontraba. San Cristóbal, por su parte, un hombre gigantesco, llevaba a los peregrinos sobre sus hombros para trasladarlos de una orilla a otra de un río muy peligroso donde muchos se ahogaban al intentar cruzarlo. Ambos están relacionados con los lugares donde abunda el agua, ríos, gunas, debe ser lagunas, ¿no? Ríos, lagunas, donde ocurre con frecuencia que alguien pierda su espíritu al caerse o al intentar atravesar, que evidentemente tiene que ver con entidades acuáticas prehispánicas también, ¿no? Había muchas, por cierto. En la actualidad, a las mentes de curanderos y curanderas acuden diversos personajes, tanto del santoral católico como del mundo mexica y aquellos que pertenecen al México posterior a la conquista. Estos se hacen presentes en los sueños y en el trance y, como conocedores del mundo invisible, guían al especialista y lo auxilian en su labor. La presencia de figuras tan dispares como San Miguel Arcángel y Samuel Azteca, Pluma Azul, nos revela de alguna manera cómo se fundieron en el imaginario y en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos dos tradiciones médicas y religiosas, la prehispánica y la española. La evangelización produjo nuevas representaciones simbólicas cuando se trató de eliminar a los antiguos dioses para imponer a las divinidades católicas. Seguramente los frailes evangelizadores relataron la vida de los santos resaltando sus proezas y atributos para convencer a los autóctonos que les rindieran culto, haciendo a un lado a sus propios dioses. Fue así que entre algunas imágenes del santoral se originó una suerte de especialización. Probablemente se juntaron las características de algunas de ellas con las funciones desempeñadas por deidades antiguas. En este sentido, San Andrés, el santo pescador, se vuelve el mejor aliado del curandero en la búsqueda del espíritu del enfermo, que en sí debe haber sido parte de la praxis chamánica del México antiguo. Durante el largo proceso de resignificación del cual surgió la visión actual del mundo, muchos de los dioses prehispánicos no fueron simplemente suplantados por las divinidades católicas. Más bien, podríamos decir que la imagen se transformó mientras que el significado permaneció. En este sentido, el espíritu auxiliar cambió de rostro, pero conservó su función simbólica. Muchos santos fueron integrados a la cosmovisión de los pueblos originarios, desempeñando las mismas funciones de los antiguos dioses. Al leer la hagiografía de los santos auxiliares, podría pensarse que muchos entre ellos poseían poderes chamánicos, sanaban enfermos y resucitaban muertos, hacían profecías y se comunicaban a través de los sueños con sus discípulos. Eran anacoretas que vivían en cuevas, hacían ayunos prolongados, alcanzaban estados de conciencia que les permitía la comunicación con Dios, es decir, entraban a voluntad al mundo invisible tal como lo hacían y lo hacen los chamanes. Es por ello que fueron adoptados y acogidos con tanta familiaridad. No que debemos,
No que debemos olvidar que muchos especialistas rituales reconocen a Jesucristo como el primer sanador y a ellos mismos como los continuadores de una tradición antigua. Aunque los evangelizadores quisieron tener un control de la vida nocturna de sus acólitos, los sueños preservaron su significado y sobre todo conservaron su función entre los especialistas rituales. Por lo tanto, las experiencias oníricas y extáticas permanecen hoy en día como ámbito de la curación y la adivinación, como el camino que lleva al mundo invisible. Los sueños, para el Tapatiani, el curandero Nahua de la región de la Sierra Norte de Puebla, constituyen una herramienta fundamental para cumplir con su labor. Todo ocurre en los sueños y a través de los sueños, el don data a estos especialistas, el don dota a estos especialistas, a quienes podemos distinguir como chamanes, de la capacidad de soñar y actuar mediante la práctica onírica. El ámbito de los sueños, como ya hemos anotado, no es solamente el momento privilegiado para recibir mensajes de las divinidades y comunicar con ellas, sino para actuar, para ejercer el oficio. Es decir, no solamente es la comunicación, ahí mismo lo que hagamos en los sueños va a hacer que produzcamos otras cosas, otras realidades, incluso curaciones. Lo hemos hecho en los cursos donde practicamos algunos ejercicios oníricos y lo estamos viendo acá también, ¿no? En estos documentos que nos remiten a informantes, a personas de conocimiento que se dedican a esto. Eh, es el caso también de Don Mario, de la Sierra Norte del estado de Puebla. Nos trasladamos a la Sierra Negra, al municipio de San Sebastián Tlacotepec, que colinda con los estados de Veracruz y Oaxaca, al sureste del mismo estado. Don Mario, como relaté con anterioridad, en la infancia padecía desmayos y visiones de personas vestidas de manta que lo perseguían. Ellos se transfiguraban en peligrosos tecuanime, y él, convertido en ave, huía de su presencia. Que, por ejemplo, tecuani en náhuatl es fiera. Entonces, tecuanime, no sé si es tecuanime, es fiera en plural, fieras, los peligrosos tecuanime, o si más bien esta terminación, el me, remite a otra cosa, ¿no? Pero bueno, sabemos que estos peligrosos tecuanime son fieras que, pues en realidad, pues nosotros les llamamos nahuales, pero en los pueblos no les llaman así, ¿no? Muchas veces tienen nombres como tecuanime, por ejemplo, ¿no? De gente que se vuelve fiera, ¿no? Se vuelven monstruos o seres, ¿no? Salvajes. Y él se convertía en ave y huía de su presencia. Don Mario, la vida de muchos futuros, Don Mario, es un subtítulo, perdón. La vida de muchos futuros chamanes se desenvuelve a menudo con normalidad, sin que alguna señal o acontecimiento delate el don con el cual nació, por lo cual las primeras advertencias o llamados ocurren hasta que la persona ha alcanzado la madurez, cuando ya es mujer u hombre adulto casado y con una familia, como le ocurrió a don Mario, después de que un curandero de Tenciantla, San Sebastián Tlacotepec, le hiciera una protección por medio de una limpia y unos huevos preparados con oraciones que se enterraron afuera de su casa. Don Mario, que en ese entonces contaba con 14 años, vivió tranquilo, como si aquella protección lo envolviera en una coraza impenetrable que impedía que sus perseguidores, los nahualme, perturbaran su existencia y trucaran su crecimiento. Noten que en muchos pueblos, eh, los nahuales son brujos malvados, ¿no? A diferencia del ciclo castanediano, en donde nahual es un hombre de conocimiento, un brujo, ¿no? Alguien que hace cosas que no tienen nada que ver ni con el bien ni con el mal. En muchos poblados hay una dicotomía entre nahual y tepatiani o ¿cuál es el otro? Tlamatinime, ¿no? Otro tipo de personas que desarrollan dones, pero que no los hacen este, para hacer daño, ¿no? O ¿cómo se llaman? Los ay, no me acuerdo, pero son los hombres y mujeres tecolotes, ¿no? Em,
que tienen que ver con seres que sí hacían daño, ¿no? O los este, Temalpalotetique, me parece que eran seres o brujos que dormían a las personas para robarles, ¿no? Em, entonces, justo aquí, pues a don Mario lo protegieron de los nahualme, que debe ser nahuales en plural. eh, y la forma de protegerlo es no revelando que era una persona con estos dones, ¿no? Una barrera invisible, espiritual, construida por el especialista ritual, lo salvaguardó de las arremetidas de sus enemigos hasta que llegara el momento en que fuera investido de los poderes propios de un Ishtlamatki, el que ve y sabe. Ishtlamatki, el que ve y sabe. Anotemos estas palabras, son palabras de conocimiento profundo y de poder. Ishtlamatki, el que ve y que sabe. Aquí me parece extraño que sea Ishtlamatki porque, bueno, es un náhuatl moderno, puede tener. Iba a hacer un comentario sobre la lengua, pero no aplica, perdón. Esa oportunidad llegó cuando don Mario tenía 40 años, ¿no? Como en la historia que nos comentaba Maru. Entre los 14 y los 40 transcurrieron 26 años, durante los cuales solamente se presentaron esporádicas señales del don. A la edad de 22, soñó que unos individuos a caballo le dispararían al padre de un amigo en su rancho y tiempo después, efectivamente, el padre del joven resultó herido en una pierna. Pasaron unos años y otra revelación onírica lo orientó sobre cómo proceder ante la hinchazón de una pierna que agobiaba desde hace 2 meses a su padre con dolores insoportables. Soñó que debía limpiarlo. Cansado de tanta consulta y de escuchar de los curanderos diferentes explicaciones, tomó un huevo y medio limpió a su padre. Por mm, en el huevo apareció el terreno que había dejado de cultivar, envidia de su hermano, que no soportaba que él tuviera tan buenas cosechas. Pues, sí, por el huevo, ¿no? O en el huevo apareció que eh, eh, sí, que había cultivado envidias, ¿no? Bueno, sí, más o menos se entendió, ¿no? En Tlacotepec, la envidia siempre se traduce en una rivalidad encubierta que lleva al agraviado a vengarse de su ofensor mediante un daño por brujería. El tío de don Mario no requirió de los servicios de un brujo, siendo él mismo un nahuali. Habló con la tierra y preparó el maleficio para que su hermano, al cultivar el terreno, recibiera su influjo maléfico y resultara perjudicado. Don Mario no se sentía preparado para curar a su padre y recurrió a una curandera para que lo despojara del hechizo que lo atormentaba. Aparentemente, salvo los episodios relatados, durante 26 años el don se mantuvo en un estado de latencia hasta que un sueño lúcido, evidente e inequívoco, marcó una transformación decisiva en su vida. Soñé que llegué a una cueva grandísima y que me hablaban, me decían que me acercara donde estaba parado en medio de la cueva. Ahorita vas a curar, vas a tener aquí todos los pacientes, los que no tienen cura. Aquí se van a curar. No vi a nadie y él no me decía quién era, si es Dios o el Dios de la cueva. Nomás me decía, pues soy yo, pero no veía quién, pues quién estaba llamando. Me volteé hacia la puerta, a la derecha estaba el niño Dios. Pensé que a lo mejor alguien lo robó y lo fue a esconder allá, pero tenía la ropita bien limpiecita. Yo lo fui a tocar y cuando lo toqué movió su piernita. Estaba vivo y escuché, ahora salte rápido porque si no te van a encerrar. Al despertar me sentí muy raro de todo el cuerpo. Desperté a mis padres y a mi pajarito. Prendí la luz y me agarró el miedo. Ya no soy una persona de carne y hueso. Ya no siento nada. ¿Qué cosa me está pasando? Me siento como un sentía que estaba caminando en el aire. Vino un aroma, pero bonito, como si fuera una flor, como de gardenias. Me animé. Esto es parte de Dios. Y otra vez me dormí y otra vez soñé que estaban enseñando qué material voy a ocupar: maíz, veladoras, copal, veladora de 7 potencias. Allí escuchando pura voz, me dijeron, vas a ocupar estas hierbas, el albácar, el iscuinquilitl, el iscuinquilitl, el cempasúchil,
lo que tú vas a pronunciar, la palabra y la oración, con eso basta, así se van a curar. Amanecí, me sentí muy animado, no tengo nada de dolor, estoy contento. Ese mismo día fue a contarle su sueño a doña Carmen Ixtlamatqui, con más experiencia, quien le aconsejó que fuera a agradecer a la Virgen de Xocotlantzin y le preparó unas velas para que las ofreciera en el santuario. Doña Carmen también le dijo que ella podía hacerle una curación antes de que comenzara a trabajar y le sugirió que ofreciera un convivio para muchos invitados. Don Mario no accedió. Pensó en el gasto que significaba. Es probable que la propuesta de doña Carmen respondiera a una antigua costumbre, ahora en desuso, de abrir camino al elegido, presentarlo ante las divinidades y ante el pueblo. Este rito todavía se celebra entre los otomíes del estado de Puebla, como veremos más adelante. A la semana de su primer, o vamos de tiempo, ya tengo casi que cortar, vamos a leer un poquito más. A la semana de su primer sueño tuvo otro donde recibió la visita de un señor alto, medio güero, acompañado del aroma que había percibido al despertar la vez anterior. Te vine a ver, aquí vives, el camino que yo te puse, tú vas a trabajar, trabaja y cuida a tu papá, así me dijo, cuida a tu papá porque está anciano. Yo le pregunté, ¿de dónde venía? Yo vengo hasta arriba, aquí me pasé a descansar. Tenía yo una banca y ahí se sentó. Le platiqué a mi papá, es Dios, es tan grande que no distingue a una persona que está preparada o que sabe más, nos distingue a los más sencillos. Por eso se hace el bien para la gente, para que salga de su enfermedad. Y así empecé. Yo no lo voy a rechazar porque Dios me ha dado este camino. No es casual que haya sido una cueva el lugar de iniciación de don Mario. En efecto, el Ostok representa la entrada al corazón de los cerros donde se ubica el Tlalocan. El Ostok, me imagino que significa cueva, y el Tlalocan, pues me parece que es uno de los paraísos o una zona, ¿no? Inmaterial o espiritual en algunas interpretaciones, ¿no? Eh, y es un sitio de comunicación con el otro mundo, la dimensión donde asiduamente viajan los Ixtlamatque en el desempeño de su labor. En la morada del dueño del cerro y de los animales salvajes, el Tepechane. Los cerros son antiguos dioses que socorren tanto al Nahuali, al brujo malintencionado, como a su contrincante, el Ixtlamatqui, que procura salud y bienestar para enfermos y maleficiados. En las plegarias que pronuncia don Mario, invoca a los cerros, a quienes les pide ayuda. Son sus auxiliares. El Cobatepetl, debe ser Cohuatepetl, ¿no? Cohuatepetl. El Tzitzintepetl y el Iztactepetl, que también son personas, son nuestros padres, como dijo un día doña Carmen. Aunque no conocía el lugar de su iniciación más que en sueños, don Mario supo que se ubicaba aquí no puede ser Ajastepetl, es como estaba acá arriba, ¿no? Debe ser ahí por acá estaba, ¿no? Bueno, el Atastepetl o, mm, ¿qué otra podría ser? Si es un atesto, ¿no? Atastepetl. Eh, un cerro cercano al Cohuatepetl, donde lo supo después, se encuentra una cueva amplia a la cual se accede atravesando una pequeña apertura. Es decir, esta persona soñó con ese lugar, ¿se dan cuenta? Qué maravilloso. Y soñó con un lugar de poder, ¿no? Es fantástico. Cohuatepetl, obviamente lo podemos traducir como, probablemente, no sé, ¿no? Como el cerro de la serpiente, ¿no? De Cohuatl. Eh, Tzintzintepetl, no recuerdo qué era Tzintzin, eh, más bien, bueno, recuerdo los Tzitzinime, pero no. Iztactepetl sí puede ser el Cerro Blanco, ¿no? Que debe ser tal vez un cerro nevado. Y Atastepetl, no, no tengo idea. Muy bien. Leemos, yo creo que, a ver, ¿cómo? Hombre, tenemos mucho por leer, ya se dieron cuenta. Tal vez podamos hacer una segunda parte. Al menos yo lo estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que leemos y si acaso una más y paramos. Si tienen dudas o comentarios, de una vez, porque si no, después tal vez voy a tener que cerrar ya este, rápidamente, porque tengo una sesión a las 9. Me interrumpen, por favor, si tienen comentarios o algo más.
Emocionado por la que acababa de vivir y con ganas de experimentar sus dotes, atendió a su primer paciente, un hombre agobiado por el dolor que tenía en los dedos de un pie, carcomidos por una severa infección que despedía un penetrante olor a carne en descomposición. No tengo idea de cómo me voy a curar. Tengo así 5 años, le comentó cuando lo visitó en su casa. Rápido, te vas a curar. De güey, si quieres, mañana vengo. No sé si aquí faltó algo, ¿no? Al otro día lo limpió con un par vos y una vela, debe ser de un par de huevos y una veladora. La lectura del huevo vaciado en un vaso con agua le reveló el motivo de su enfermedad. ¿Tuviste algún problema? Y de allí empezó. Había surgido un conflicto por un lindero que interpartía, que compartía con un vecino y este, inconforme con la denuncia, puso el primero ante las autoridades del municipio, se vengó por medio de un acto de brujería. Esa misma noche en que le dio a su paciente la primera limpia, don Mario avisoró en un sueño el procedimiento que debía seguir. Vi a una señora, tenía un vestido largo, largo, azul y blanco, y me decía, es que vas a curar, vas a andar caminando en la carretera y va a estar una plantita, tú la cortas y con eso va a estar curado. Amanece y está en mi mente lo que soñé. En la tardecita fui viendo las plantas a la orilla de la carretera donde está el bachillerato y estoy pensando qué hierba me va a tocar. Y lo voy viendo, el albahaca cimarrón, corté 7 hojitas y lo llevé. Pedí 2 huevos, lo persigné con una imagen y empecé a limpiarlo. Al tercer día fui y me dijo el Señor, mi pie ya se tranquilizó, el dolor ya no lo tengo, ahora falta que me cure. A los 7 días fui, casi se había secado todo. A los 20 días empezó a salir. Además, el albahaca cimarrón, el Ishlamatki, empleó Además del albahaca cimarrón, el Islamaki empleó para la limpia unas flores. Le recomendó a su paciente que cortara temprano por la mañana unas rosas de campo que tuvieran todavía sereno, porque tenía la intención de emplearlas para la limpia. Aprendió las virtudes benéficas del rocío de las flores, también gracias a un sueño. Vio una casa, pero grande, con una escalera larguísima, y encontré una señora con un rebozo que me decía, vas a encontrar a una señora a medio camino que está enferma, pero con lo que te doy, con eso la vas a curar. Me dio la flor, es una flor rosada, y yo quería agarrar el techo de la casa, puro azul, pero ella no me dejó, me dijo que no lo tocara. Aquí te vas a quedar. Empecé a bajar. Abajo estaba otro piso y de veras encontré a la enferma y le dije, aquí te voy a limpiar, y la limpié con esa misma flor, con la flor que tiene sereno. Se curó. Hasta parece poema, ¿no? Ay, leemos este ya, ¿no? A ver, no, ya tengo que cortar. Sí, no, ya, bueno, nos quedamos aquí para don Mario, que pues bueno, es la diapositiva, ahora les digo, Mario. La diapositiva 40. Ok, bueno, fíjense, tengo preparado 57, no, 55 diapositivas. Faltan 40, faltan una, dos, tres, cuatro, faltan tres para terminar o sea, para llegar al siguiente subtítulo de la sesión. Vamos a leerlo rápido y cerramos, ¿no? ¿Qué les parece? Ya me piqué. Nada más es esto. Para don Mario, el sueño significa que puede utilizar no solo las flores con el rocío de la mañana, sino cualquier cosa según su imaginación le sugiera, porque todo resultará eficaz para la curación. Es uno de tantos sueños que podemos clasificar como de enseñanza y adiestramiento, dado que por vía onírica los especialistas rituales reciben constantemente los mensajes de las divinidades, espíritus y protectores que los instruyen sobre cómo efectuar una limpia, las plegarias y las hierbas que deben usar, sus nombres y propiedades y otros materiales, como los llama don Mario, como maíz, veladoras y flores. La facultad de recibir mensajes y sostener una
permanente comunicación con los seres del otro mundo, como suele ocurrir con los especialistas rituales, representa una cualidad que define al chamán. Una peculiaridad de los sueños es también la de ser el espacio-tiempo en que el Ixtlamatki recibe mensajes premonitorios, avisos de curaciones que se avecinan y de enfermos que pedirán ayuda. Cuando don Mario fue con su familia al santuario de la Virgen de Xocotlantzin, descansaron de su largo peregrinar en una casa donde le permitieron pernoctar. Esa noche él soñó. Una monja con un vestido azul largo hasta el suelo me decía, ahora sí vas a caminar, vas a encontrar a medio camino a una persona, esa persona te va a decir cómo vas a curar, él te va a enseñar cómo. Su aprendizaje apenas comenzaba, había transcurrido poco tiempo desde aquel primer sueño de la cueva. La monja no era, segundo el Mario, como aquellas que sirven en la iglesia de Tlacotepec y enseñan en la escuela primaria. Se parecía más bien a la Virgen María. Quizá era la misma Virgen del santuario hacia donde se dirigía. Algo va a suceder, comentó con su esposa. Temprano emprendieron el camino, pero su hijo Carlos pronto comenzó a sentir dolores de estómago y se paraba continuamente para vomitar e ir al baño. De repente apareció un hombre que les preguntó qué le pasaba. Vamos a curarlo, dijo. Se paró atrás del muchacho, comenzó a gritarle a los cerros y a Carlos mientras sorbía agua de una botella y la aspergía vigorosamente a sus espaldas uh, hacia el cerro. Lo repitió de frente y en su cabeza. Le gritaba, Carlos Shiwiki, Momitzcacaba Tepetl, Momitzcacaba Tepetl. Era la orden al tonal, era la orden al tonal, al espíritu del muchacho, para que viniera hacia él, para que regresara y no se quedara en el cerro. Ahora ya puedes caminar, ya no te pasa nada, le dijo el hombre. La larga caminata entre los cerros le había hecho daño al muchacho, había sufrido un aire del cerro, eh, como explicó su madre, Okipakti, le gustó al cerro. El cerro, atraído por niño, le había robado su espíritu, su tonal. Para los especialistas rituales nahuas, tanto aquellos de la Sierra Norte como de los de la Sierra Negra, los sueños son fundamentales para las prácticas de adivinación y curación. Las experiencias oníricas le sirven para recibir mensajes de todo tipo de parte de las divinidades, pronósticos y vaticinios, enseñanzas relacionadas con su trabajo, conocer un diagnóstico y aprender las causas de un problema o una enfermedad y, finalmente, proceder con las acciones necesarias para que los agraviados recuperen la salud. Su actuar siempre está encaminado a buscar el tonal, al espíritu de la persona para rescatarlo cuando ha sido capturado por alguna entidad del otro mundo o cuando ha sido encerrado en una cueva, por ejemplo, por un brujo, sin los sueños no hay sanación. Si el especialista no supiera moverse en el espacio-tiempo del otro mundo, si no pudiera mantener una comunicación constante con los seres que lo habitan, las divinidades, los espíritus, los muertos, no habría solución para los conflictos que afectan a las personas, que se resuelven y dirimen muchas veces en una lucha entre el curandero y el brujo o en complicadas negociaciones entre el curandero y la entidad que ha atrapado al tonal de la persona que ha sufrido un susto. El dueño del agua, el dueño del cerro o la tierra misma. El especialista, como un licenciado, según se dice, pide su devolución y ofrece a cambio dones preciados por estos seres. Huevos, aguardiente, pollos o guajolotes, cacao, carne y tortilla y toda clase de bienes que pagan el rescate para que el prisionero o el espíritu sea liberado. En muchas ocasiones escuché a los curanderos del municipio de Cuetzalan, Puebla, decirles a sus pacientes que regresaran 2 días después porque para saber con certeza la causa de la enfermedad de una persona tenían que soñar. Sin sueños no se puede saber con exactitud qué está pasando, ¿por qué la persona está enferma? ¿Dónde está su espíritu? ¿Quién le está haciendo daño? Y por lo tanto, ¿cómo debe actuar el especialista? Como lo hizo don Javier cuando se trasladó a un río de Oaxaca para rescatar al espíritu de un paciente que se había espantado en el agua. Los nahuas, podemos afirmar, son especialistas de los sueños y los sueños determinan y definen su praxis cotidiana. ¿Qué hubo? Eh, y aquí lo dejamos, ¿no? Nos quedamos en Testimonios de la Sierra Negra, que es todavía un buen tramo. Está fascinante. No sé ustedes qué piensen. Esto también es además para animarles a que sigan con sus prácticas, las personas que ya tienen prácticas y las personas que no, pues bueno, que se inscriban a los cursos donde compartimos algunas prácticas, algunos ejercicios que obviamente no son estos, porque estos son pues de pueblos originarios y son conocimiento muy de ellos, pero que nosotros tenemos algunas prácticas que se pueden asemejar un poco, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario antes de cerrar, algo que quieran compartir. Si no hay más,
Hay un mensaje, dice Tania, qué emoción. Claro, es muy emocionante esto. Si no hay más que compartir, simplemente les recuerdo que esta semana iniciamos el curso Meditación de Poder, un curso basado en el famoso y poderoso método Silva, para que puedan seguir explorando sus prácticas, sus posibilidades en estados oníricos o parecidos a los oníricos, como es, por ejemplo, las meditaciones activas. Muy bien. Esperamos la segunda parte, dice Tania. Yo creo que sí la vamos a hacer porque es un texto maravilloso este, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos muy pronto. Nos vemos en esta semana. Tenemos otra transmisión en vivo para los que están en los grupos de Tarot Constelar. Y pues nos vemos, dice Juan Olmos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, hermano. Y nos vemos Muchas muy pronto. gracias. Les envío un fuerte abrazo. Gracias, Blanca. Que tengan una noche muy sabia y sueños poderosos. Gracias.